Buenas noches y sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión que sin duda tendrá el máximo interés para el sector, y es que el conseller de Turismo del Govern Balear, Joan Flaquer, estará hoy en nuestros estudios dispuesto a contestar a las preguntas de los representantes del sector hotelero, de las agencias de viajes y turoperadores, que también nos acompañarán esta noche. Una tertulia centrada en clarificar los planes de futuro de Baleares como destino turístico y una oportunidad inmejorable para que los profesionales puedan transmitir al conseller las preocupaciones de los empresarios. Pero antes, y como siempre, Esther Mascaró nos trae la última hora de la actualidad informativa de nuestro sector. Buenas noches, Manolo, y buenas noches, queridos telespectadores. Comenzamos hoy hablando de las grandes transformaciones que está viviendo el mercado de agencias de viajes. La modalidad del paquete turístico pierde cada año entre un 7 y un 10% de cuota de mercado. El nuevo consumidor, cada vez más independiente, plantea grandes retos a todos los segmentos de la oferta turística. De esta y otras cuestiones de interés se habló en el Foro Profesional del Turismo, en el que además el Gobierno anunció que el año que viene volvería a celebrarse la Feria Tecnoturística en Mallorca. La disminución del número de viajes organizados a Baleares parece un camino sin retorno. Turoperadores, hoteleros, restauradores y compañías aéreas reflexionaron sobre las ventajas e inconvenientes que plantea el nuevo consumidor. Fue en el Foro Profesional de Turismo, celebrado en el Hotel Gran Meliá Victoria. En él, el presidente de AECA, Felipe Navío, hablaba de que el turista actual percibe como un valor añadido su capacidad para organizar él mismo su viaje. Esta nueva mentalidad exige una respuesta por parte del sector. Hay algo que el canal tradicional de comercialización del paquete turístico no está haciendo bien. Y tenemos que hacer autocrítica porque en ese canal participamos las agencias, participamos las compañías, participan los hoteleros y, por supuesto, los turoperadores. Para Navío, la clave está en sacar partido a la convivencia del paquete turístico y el viaje individual. Para Antonio Orrac, vicepresidente de la Cámara de Comercio, el nuevo consumidor plantea nuevas oportunidades. Aparte de que nos haga agudizar el ingenio a todos, y eso ya está bien, son mayores precios, cobramos antes, y es que al final, a la hora de renovar contratos tan duros con la turoperación sobre todo, conseguimos conseguir esos ansiados índices de rentabilidad que tanto nos cuesta mantener en el segmento vacacional, ¿no? Respecto a la rentabilidad, el presidente de CEAT, Guillermo Díaz Montañés, destacó la dificultad de la hostelería para conseguirla, dada su gran estacionalidad. Con el turista independiente disminuye el gasto medio hasta un 25%, aunque extiende la temporada con viajes de fin de semana. En el foro turístico se identificaron también los principales problemas que afectan a la restauración, el comercio y la oferta de ocio en Baleares. El concepto de oferta complementaria engloba múltiples componentes del sector turístico que son fundamentales para la satisfacción y la fidelización del cliente. La capacidad para anticiparse a los acontecimientos e identificar las necesidades de los clientes es fundamental para conseguir la máxima rentabilidad para la oferta complementaria. Así lo afirmaba el vicepresidente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, José Antonio Alarcón. Por su experiencia en la zona, apuesta por la creación de concentraciones geográficas de empresas e instituciones en busca de un objetivo común. El presidente de la patronal AFEDECO aportaba la visión del sector comercial. Hoy nadie puede pensar un buen destino turístico solo con buenos hoteles, ni solo con buenos comercios o buenos restaurantes. Esto es impensable. Pero creo que lo positivo de todo esto en el sector que yo represento hoy ha cambiado radicalmente, porque sí hemos entendido que el éxito, si lo vamos a tener, está basado en lo que decía José Antonio, es decir, es todo cooperación unos con los demás, unos con otros. Cervera se alegra de que se esté invitando al comercio a involucrarse con el resto de la oferta turística, un punto de vista que comparte el presidente de la Asociación de Restauración de Mallorca, Antoni Mas. Sabemos que el gran reto es tan fácil de enunciar y tan complejo de realizar como establecer el puente correcto que relaciona precios y calidad. El ser a veces tan críticos como sector nos coloca a la justa obligación de ser también autocríticos. Todos los presentes coincidieron en la necesidad de elaborar planes específicos que estudien las necesidades de todos los componentes de la oferta complementaria. Todo ello sin olvidar que es preciso caminar junto al resto del sector turístico.
65 agentes de viajes y turoperadores noruegos acudieron esta semana a la presentación de las Islas Baleares en Oslo. La Consellería de Turismo acudió acompañada de los fomentos de turismo de Mallorca e Ibiza, de la Fundación Turismo de Menorca y del Ayuntamiento de Palma. El IMTUR acudió también estos días a la Feria Internacional de Turismo de Corea. Junto a la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera, fue la única representación española en este evento. Los actos promocionales se centraron en la oferta cultural y de golf de Mallorca. Y mientras Baleares sale al exterior para promocionarse, otros escogen las islas para celebrar sus principales encuentros profesionales. Carlson Wagon Lead Travel ha elegido este año Palma para celebrar su convención de mandos. El grupo prevé terminar el año con ventas superiores a los 560 millones de euros. Carlson Wagon Lead Travel celebró su convención de mandos en la capital balear. Hosteltour tuvo ocasión de hablar con el presidente y director general de esta red de agencias de viajes en España. Marino Fassini nos explicó el motivo por el que este año han elegido Palma como escenario para su encuentro más importante. Carlson Wagon Lead tiene una presencia en las Baleares, tenemos oficinas en Menorca, en Ibiza, en Palma y bueno, facturamos casi 10 millones de euros de ventas cada año y cada año organizamos una convención nacional en un sitio donde tenemos una presencia y este año ha ocurrido a Palma. Carlson Wagon Lead espera superar sus ventas en un 10% respecto a 2005, superando los 560 millones de euros de ingresos cuando finalice el año. Para 2007 esperan verlos crecer un 4%, superando la media europea de la empresa y concentrando sus esfuerzos en captar el segmento de viajes de negocios. Pero sus objetivos van más allá. También lanzamos una red de franquicias especializadas en viajes de negocios y en eventos, para empezar en las ciudades donde no tenemos una presencia. Si hay una oportunidad, posiblemente compraremos un competidor especializado en viajes de negocios, pero aquí no es la prioridad, pero si hay oportunidad somos abiertos y también queremos expandir nuestro servicio de consultoría. El objetivo de la consultoría es ofrecer un servicio cada vez más demandado por los clientes. En cuanto al régimen de franquicias, esperan inaugurar entre 35 y 45 oficinas hacia el año 2009. El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera, Joan Gual, ha sido nombrado hoy oficialmente nuevo presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. Joan Gual releva en el cargo a Miquel Lladó, a quien sustituyó en marzo como presidente de la Cámara de Mallorca. El Consejo está compuesto por 88 cámaras de comercio españolas y ha nombrado presidentes para 16 comisiones de trabajo. La Comisión de Turismo, que ahora encabezará Joan Gual, se encarga de promocionar los productos turísticos y apoyar a las empresas del sector, especialmente en su salida a mercados internacionales. Y sacar partido de las posibilidades que ofrece el binomio turismo y deporte es fundamental para aumentar la rentabilidad y alargar la temporada turística. Los expertos reunidos en el Illes Balears Forum 2006 analizan desde hoy las condiciones necesarias para que un destino deportivo tenga éxito. El Illes Balears Forum es una iniciativa del Instituto NOOS, en el que participarán expertos procedentes de numerosos países, un marco en el que el Observatorio Turístico Permanente de Deporte y Turismo de la misma entidad presenta sus estudios más recientes. En esta ocasión, el observatorio ha presentado un estudio sobre Hawái como ejemplo de gran éxito y otro sobre la visión de los residentes en Baleares acerca del turismo deportivo. El profesor de la UIP, Eugeni Aguiló, explicaba las principales conclusiones del estudio. Consideran que el turismo deportivo es bueno para el futuro económico de estas islas. Concretamente, más del 60% lo consideran así y hay una participación importante de personas que está neutral. El estudio se ha desarrollado por las islas y no se descarta seguir ampliándolo desde otros enfoques. El deporte que tiene mejor valoración entre los residentes coincide con el que más está creciendo a nivel nacional. Concretamente, el primero es el senderismo. El senderismo para la actividad deportiva de los turistas es el deporte que está en primer lugar, seguido de la vela, el golf, los deportes náuticos y el ciclismo. A la presentación del fórum asistió la escaladora Edurne Pasaban, quien alabó las excelentes condiciones de Baleares para la práctica de todo tipo de deportes.
Y desde este lunes y hasta el próximo sábado se desarrolla en Palma la Semana de Santa Cecilia, organizada por el Ayuntamiento. Se trata de unas jornadas de puertas abiertas en las que la ciudad da a conocer su patrimonio histórico, artístico, como una serie de visitas guiadas y conciertos. Iglesias como la de Montesión o Santa Catalina de Siena servirán de marco a estas actuaciones musicales, junto a otros espacios como la Lonja o el Consolat de la Mar. Las visitas guiadas persiguen mostrar durante unos días a visitantes y residentes numerosas obras de arte y otros objetos valiosos que habitualmente no se exponen al público. Las explicaciones de estos recorridos son a cargo de prestigiosos historiadores del arte. Y esto es todo lo que queríamos contarles sobre la actualidad turística de la semana. Hasta el miércoles. Clase business, ventanilla o pasillo. Ahora, imprimir tarjeta de embarque. Air Europa es la primera compañía española donde puedes escoger tu asiento e imprimir la tarjeta de embarque desde casa o desde tu agencia de viajes. Ahora puedo ir directamente a la puerta de embarque. Fantástico. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Nadie duda a estas alturas que la temporada turística 2006 ha registrado unos excelentes resultados. Incluso el mes de octubre se ha cerrado con un 2,5% más de turistas extranjeros, según los datos publicados ayer por el Ministerio. Son unas cifras que garantizan la recuperación definitiva de Baleares y hacen mirar con optimismo hacia adelante. Sin embargo, son también muchos los retos que plantea el futuro. Estacionalidad, nuevas formas de comercialización, de promoción y de explotación y, como no, aspectos tan actuales como la reforma de la playa de Palma o el ansiado Palacio de Congresos. Son algunos de ellos, pero seguro que hay más. Y nadie mejor que los propios representantes del sector turístico para exponerlos con claridad a su máximo responsable. Su máximo responsable, que es el conseller de Turismo, Joan Flaquer. Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar presente en nuestros estudios. También está con nosotros Sebastiana Moranta, vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señora Moranta, y gracias por participar también. Eduardo Zamorano, director de TUI España. Buenas noches, señor Zamorano. Buenas noches. Gracias por asistir. Y también tenemos la presencia de Jaume Bauzá, expresidente de Aviva y actual vocal de su junta directiva. Buenas noches, señor Bauzá. Buenas noches. Bienvenido también a esta tertulia, que si les parece, y un poco para entrar en materia, podíamos comenzar pues con una radiografía del conseller un poco a final de temporada, ¿no? Final ya de temporada real, sobre ese momento actual en el que nos encontramos o el que tenemos en este sector, viniendo de una temporada tan buena como la que hemos tenido y una previsión de una 2007 incluso mejor, y que no sé si hasta cierto punto pues ese optimismo no deja evaluar a lo mejor unos problemas coyunturales o problemas estructurales que a veces el sector plantea en foros y que esta noche vamos a intentar poner sobre la mesa. Sí, yo efectivamente creo que la temporada habrá habido excepciones en los que a lo mejor no se puede nunca generalizar, pero la temporada yo creo que en rasgos generales ha sido muy buena, positiva yo diría. Hemos batido récord de visitantes, hemos tenido también un buen comportamiento del gasto turístico.
Y lo que es más positivo aún, hemos creado puestos de trabajo, que para nosotros esto era fundamental. Y las expectativas para el año que viene son en este sentido también buenas. Y yo creo que por tanto es un buen momento para precisamente desde esa serenidad que te da la tranquilidad de haber cerrado una buena temporada y tener una previsión positiva de cara a la siguiente, es un buen momento para pensar o para repensar sobre qué queremos de cara al futuro, ¿no? Yo creo que hay una serie de retos ahí planteados, algunos de los cuales se planteaban en la introducción de este programa, y que me gustaría resumir en una palabra que para nosotros tiene que ser fundamental a partir de ahora, o en dos, mejor dicho, porque yo estoy convencido que la primera nos traerá la segunda, que es diversificación y a continuación rentabilidad. Yo creo que hemos de ser capaces de trabajar para conseguir un destino más diverso, más variado. Creo que somos y tenemos las condiciones para conseguirlo en muchísimos campos, culturales, deportivos, gastronómicos, medioambientales. Y luego estoy convencido que esa diversificación nos va a procurar también la rentabilidad. Yo creo que ahora el error sería autocomplacernos, pensar que lo hemos hecho todo, pensar que así podemos seguir indefinidamente. Creo que eso sería un error, y desde luego desde el Gobierno tenemos muy claro que hay que seguir trabajando fundamentalmente en esas dos líneas, que seguramente en ellas confluyen muchas más, ¿no? Está siempre planeando la formación, la calidad, pero yo creo que en estos momentos los grandes retos son estos, la diversificación fundamentalmente como gran elemento que nos puede procurar en el futuro una mayor rentabilidad, pero no solamente para las empresas. Cuando me refiero a la rentabilidad, me refiero a la rentabilidad en su sentido más amplio. La rentabilidad es también más estabilidad en el mercado laboral, contratos menos precarios, contratos más largos, contratos que permitan a la gente trabajar más meses al año. Yo creo que eso también se incorpora al concepto de rentabilidad. Para un político la rentabilidad no es la cuenta de resultados de una empresa, es la rentabilidad en el conjunto que pueda suponer un determinado sector para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que ahí está el reto, y es ahora donde podemos realmente pensar, planificar, discutir, debatir, porque es el mejor momento. Cuando las cosas aprietan, cuando la demanda va mal, cuando los números van a la baja, la urgencia, la prisa está en salvar la temporada. Yo creo que ahora tenemos una magnífica oportunidad para entre todos pensar eso. Pues el sector que tenemos esta noche representado aquí, hotelero, turoperador y agencias de viaje, también me gustaría que valoraran si están de acuerdo en la importancia de esos dos aspectos, ¿no? Señora Moranta, en el caso de los hoteleros. Bueno, básicamente estoy de acuerdo con el conseller. Creo que en estos 2-3 últimos años hemos recuperado la temporada turística, principalmente de verano. La hemos recuperado en cuanto a número de visitantes, en cuanto a nuestros mercados tradicionales, emisores. Y lo que pasa es que creo que hemos estado muy enfocados a esto y a solo esto, a recuperar lo que habíamos perdido, que era lo que había que hacer, evidentemente, lo dijo el conseller, lo ha dicho nuestro presidente en estos años, vamos a hacer primero lo primero y luego lo cuidaremos de hacer lo demás. Es verdad, hemos hecho lo urgente. Hecho lo urgente, creo que tenemos que ir a hacer lo necesario, y son los retos, algunos nuevos y algunos que llevan años ahí, pero que no llegamos a afrontar definitivamente. Y creo que, como ha dicho el conseller, creo que ahora es un buen momento para enfrentarnos a estas nuevas formas, estas nuevas fórmulas, a estas cosas antiguas que no llegamos a hacer, como el Palacio de Congresos, y además ya hecho lo estrictamente necesario empezar a mirar otra vez al invierno, a las nuevas fórmulas, a nuevos mercados, pero en general, bien, lo que ha dicho el conseller, estoy de acuerdo. Señor Bouzá, desde la perspectiva de las agencias de viajes. Sí, vamos a ver. Yo, en primer lugar, estando totalmente de acuerdo con el conseller, con lo que ha dicho, quisiera remontarme un poquitín antes, y creo que uno de los trabajos más importantes que hizo el conseller Flaquer fue retomar el diálogo y la colaboración con el sector privado. Esto yo creo que fue fundamental para darle después la orientación que ha dado la Consellería a todo el tema que hace de la promoción, y que vemos que los resultados que se están obteniendo han sido y son positivos. Por tanto, creo que fue, digamos, el punto de partida básico para iniciar este nuevo modo de hacer política turística. Por otro lado, creo que es también justo reconocer
la labor del conseller y de algunos otros miembros del Gobierno y también de la Consellería, que en unos mercados un tanto hostiles fueron capaces de ir a estos países, a estas ciudades, a retomar aquellos diálogos que jamás deberían haberse perdido. Por tanto, era una labor difícil de hacer y la hicieron desde mi punto de vista en colaboración con el sector privado, pero la han hecho muy bien y estos tenemos los resultados. Y añadir un poquitín en esta primera exposición. Yo creo que un tema que nos tiene que ayudar también, como decía el conseller, a proyectarnos hacia el futuro, tiene que estar basado en dos cuestiones. Evidentemente, la formación de nuestro personal, de todo tipo, desde el más honesto trabajador al más importante de los propietarios de empresas turísticas. Y también, cómo no, que esto será una constante y ha sido una constante siempre que yo he tenido que manifestarme en público, en una protección del medio ambiente. Creo que la sostenibilidad es lo que nos tiene también que proyectarnos hacia un turismo de más calidad juntamente con la formación de todos nuestros trabajadores. Y señor Zamorano, representante de los representantes de nuestro principal cliente, que son turoperadores, por lo menos todavía, ¿no? Bueno, si me permite, yo solo he cogido una semana de vacaciones este verano, pero creo que me he perdido algo, porque discrepo un poco en esto que estamos, no lo que ha dicho ahora el conseller, sino en general. Se está hablando mucho de que ha sido una temporada excelente, brillante, la mejor de todas, tal. Desde mi punto de vista, ha sido una temporada bien, normal, bien, para mí muy similar a la del año pasado, mientras que el año pasado todo el mundo decía que había ido muy mal. Yo consideré que había ido bien y este año ha ido bien. Y si empezamos quizá a limar y a rascar, encontraremos que vamos hacia abajo y que seguiremos yendo hacia abajo, a no ser que cambiemos un poco el modelo. Estoy de acuerdo en la diversificación, pero lo que es y de lo que hemos vivido hasta ahora todos, sea turoperadores, agentes de viajes, hoteleros y el sector en general, que ha sido del turista, de paquete, del turoperador, eso está cayendo. Eso ha caído y eso sigue cayendo. Se está compensando con otro tipo de turista que viene por su cuenta, que viene con la compañía low cost, que compra el elemento suelto. Todos nos vamos adaptando a eso, pero mucho cuidado, porque mi opinión es que es un poco un espejismo lo que podíamos ver de esta temporada. En número, como lo mido yo, y aquí no como turoperador, como agencia de viaje receptiva, como lo medimos nosotros, que es el número de turistas paquetes, que son de alguna forma los que están consumiendo vuelo, traslado, hotel y actividades y excursiones, etcétera, en el destino a través de las entidades, digamos, legales. Me refiero a que no son alojamientos no legales o alegales o ilegales, o como lo estemos llamando. Ese número ha bajado con respecto al año pasado. Pues, señor conseller, yo quería entrar primero en esa primera intervención de cada uno, un poco autocomplaciente, por decirlo de alguna forma, pero el señor Zamorano ya ha entrado directamente a esa autocrítica, ¿no?, constructiva. Sí, yo creo que es bueno además esto. Yo creo que Eduardo ha apuntado algo fundamental, que es que ha habido una transformación radical en la forma de comercialización, o más que una transformación, una adición. Yo creo que el papel del turoperador continúa allí. Nosotros desde el Gobierno intentamos respetarlo al máximo, intentamos colaborar al máximo con todos los turoperadores, intentamos que ese flujo de canalización de nuestro turismo, que es el del paquete organizado, cuente con todo nuestro respaldo promocional, con todo nuestro respaldo en todos los sentidos, pero es evidente que está penetrando cada vez más una nueva forma de comercialización, que es un nuevo turoperador, que es el propio cliente individual que desde su domicilio, online, a través de Internet, configura su propio paquete, cogiendo un vuelo, cogiendo un hotel, alquilando un coche, etc. Esto es verdad que para la agencia receptiva clásica, tradicional, que recibía un paquete organizado, y para el propio turoperador, le ha descuadrado un poquito su balance y su cuenta de resultados. Es verdad. Es evidente que eso es así, y especialmente en el mercado británico, donde eso se ha producido con mayor intensidad. Ahora bien, desde el punto de vista del destino, y desde el punto de vista de la empresa de alojamiento, del bar, del restaurante, de la cafetería, el turista es igual. El turista que viene a través de un turoperador o que viene individualmente es lo mismo, y que para nosotros computa lo mismo. Y por tanto, yo sí que discrepo puntualmente con Eduardo en que la temporada, para el destino en su conjunto, ha sido mejor que la del año pasado.
yo creo que las cifras ya no solo de la Consejería de Turismo, del propio Ministerio de Turismo, que yo creo que no son para nada sospechosas, indican un incremento del turismo de alrededor de un 6 o un 7% en cuanto a la cifra de visitantes, de alrededor de un 7% en relación al gasto turístico, y por tanto la temporada es mejor. Cierto Pero es... sí que es cierto que el paquete, por lo menos las cifras que se manejan, ha Por bajado supuesto. entre un 7 y un 10%. Por supuesto. Y quizás yo sí quisiera dar paso al sector hotelero antes, señor Zamorano, para ver si esa valoración del Consejo respecto al destino final, si... Sí, yo quería apuntar dos cosas. Una, estoy de acuerdo con el señor Zamorano, que yo he dicho bien, a secas, no es para dar saltos de alegría, pero estábamos hablando de una recuperación. Por eso he dicho yo que hemos hecho simplemente lo urgente, las curas de urgencia. Pero bueno, rompió la tendencia que teníamos de años anteriores, que era a la baja. Ahora también estoy de acuerdo que en el mercado británico pues las cosas no han ido tan bien como en el mercado alemán. Yo esto por una parte, y es verdad, también el consejero tiene razón, porque él mira no el paquete turístico, sino la globalidad del producto turístico, que es Mallorca. Por otra parte, cuando yo hablaba de que hemos estado 2 años, que ha habido una cierta recuperación, me he olvidado decir, que es casi tan importante como esto, que ha habido una recuperación de la confianza empresarial, y esto es muy importante. Y otro logro que también creo que hemos conseguido en estos años, que es un punto de partida, es que creo que hemos conseguido analizar cuál es nuestra situación turística actual, tener un poco las ideas claras para, al menos a partir de aquí, saber hacia dónde dirigirnos, qué hacer o intentar hacer. Señor Bauza. Sí, vamos a ver, yo para abundar un poco en este tema de este nuevo canal de comercialización, quiero decir varias cosas. Es decir, nosotros como agentes de viajes de aquí de Baleares siempre hemos dicho y sabemos que Internet ha venido para quedarse. Entonces, nuestras empresas, las agencias de viajes de Baleares, lo que han hecho muchas y están haciendo otras pocas, prácticamente las últimas, es ponerse al día en este tema de nuevas tecnologías. Esto a nosotros se nos abre, evidentemente, un campo mucho más amplio, pero en este momento lo que también quisiera es comentar que el turista está cambiando, como decía el conseller, su forma de viajar. Incluso lo experimentamos nosotros aquí mismo en Baleares. Nosotros, por ejemplo, si nos remontamos a 4 o 5 años, pocos podíamos imaginar que una buena parte de nuestra población balear practicase el turismo interior que está practicando, con unos gastos francamente muy importantes, porque aparte de consumir lo que es la estancia hotelera, consumen muchos servicios que ponen a disposición los magníficos hoteles que tenemos aquí en Baleares. Ahora parece ser que se va a crear un nuevo producto, que es este precio entre islas tan interesante, que sale a 27,5 €, que esto evidentemente nos va a permitir un mayor conocimiento y una mayor sinergia entre las islas, y va a ayudarnos a, creo yo, constituirnos un poco como provincia, porque hasta ahora pues parece que las islas estábamos un poquitín separadas y no tenemos ni siquiera la denominación que le daríamos a un habitante de las Islas Baleares. Sabemos que hay un mallorquín, un menorquín, un evicenco, uno de Formentera, pero el balear no sabemos muy bien, o yo en todo caso no sé muy bien cómo se le define, y creo que esto va a hacer, para empezar, generar nuevas sinergias turísticas, para continuar nuevas sinergias y conocimientos personales, y ahí sí yo me permitiría poner, tener un punto de vista, el punto de vista que manifiestan las agencias de viajes, y es que en este precio, evidentemente, como no puede ser de otra manera, yo creo que estará previsto la parte que le corresponde a la agencia de viajes por comercializar este producto, bien sea directamente a su mostrador o a sus páginas web, lo cual esto va a permitir en esta comercialización entre islas que abunde mucho, que haya un canal de distribución práctico, ágil, útil, a disposición de todos los habitantes de nuestras islas, en la espera de crear, como digo, estas sinergias que nos van a hacer a todos pues conocernos un poco más. Señor Zamorano, respecto a lo que decía el consejero, me parece que quería hacer una
Sí, Por tanto, sí, ya también para zanjar ese tema y poder avanzar en otro. Correcto, sí, pues rápido lo entenderemos entonces. Es cierto que, ya lo he dicho yo, que hay menos paquete y que hay más elementos sueltos. Es decir, que el cliente compra el avión por un lado, el hotel por otro y el traslado o la excursión o el coche de alquiler por otro o no. Lo que sí ocurre, y nadie me lo negará, es que hay mucho más cliente que viene aquí y se le cuenta como turista que ha llegado a Baleares o a España, y que se aloja en un apartamento que ni siquiera es un apartamento de propiedad nacional, sino de propiedad extranjera, que lo ha pagado en su propio país, y que ese turista prácticamente no reporta casi nada económicamente, o bueno, reporta el consumo que hace habitual o diario de comida, de bebida o lo que sea, pero ahí ya no se está beneficiando las empresas de transporte, no se está beneficiando la hotelería en general, y creo que esto el año pasado prácticamente todos nos regábamos las vestiduras cuando decíamos que, aunque se hablaba de que había más camas, todas las camas que había nuevas no eran de alojamiento hotelero. Esto la Federación Hotelera, etcétera, lo decía. No podemos decir este año que todo es fantástico, que lo decíamos, bien, ha estado bien, ha sido mucho mejor y todos muy contentos, pero ojo, porque viene mucho más de este turismo que tiene mucha más posibilidad de alojarse en un alojamiento extrahotelero que además no es de propiedad local, y que consume mucho menos de lo que consumía el turista tradicional. Las low cost están propiciando esto, y nadie negará que hay mucha más capacidad de low cost ahora que la que había antes. Entonces antes era vuelo regular o sobre todo charter cerrado prácticamente todo en paquete. Entramos aquí en uno de los temas que imagino que son los que preocupan a todo el sector, que es el del turismo residencial, y es una de las grandes bazas de la Consellería, ¿no? Por supuesto, pero completamente de acuerdo, es que yo creo que estamos hablando todos de lo mismo, ¿no? Pero, insisto, la ocupación hotelera de este año es superior a la del año pasado. Y el índice de hoteles y establecimientos hoteleros abiertos es también superior al del año pasado. Es verdad que ha habido un flujo canalizado hacia esa oferta no reglada, pero insisto, lo que es la ocupación hotelera también se ha incrementado, como se han incrementado los establecimientos hoteleros abiertos. Y entramos en ese terreno del turismo hotelero y turismo residencial. Es obvio, yo creo que la mesa de turismo se ha pronunciado en repetidas ocasiones, tanto patronales como sindicatos, como las instituciones, de que apostamos claramente por ese turismo hotelero que genera puestos de trabajo, sin demonizar al otro. Me preocupan a veces determinadas declaraciones porque se puede acabar demonizando un segmento que tampoco yo creo que habría que demonizarlo en exceso. Lo que hay que conseguir es que compitan en igualdad de condiciones, y estamos intentando, por ejemplo, en un segmento específico como son las viviendas vacacionales, que ese sector se regularice y esté sometido a un control y a unos registros, y que tribute y que se vea sometido a las mismas condiciones que puedan tener otros. Y tenemos algo pendiente, que es poder regular esa bolsa. Al que tiene una propiedad, Eduardo, contra eso no podremos trabajar nunca. Estamos en la Unión Europea, yo me puedo comprar una casa en Alemania como un alemán se la puede comprar aquí. Y creo que esos mensajes que se transmitieron en el pasado sobre ese segmento residencial y del que compraba acabaron también perjudicando al turismo hotelero. Esos mensajes en general de desprecio, entre comillas, a ese propietario que venía a comprar aquí, ¿no? Se acabó demonizando un poquito lo alemán y yo creo que eso fue muy negativo, pero en fin. Pero incluso aquel que alquila, que no es propietario sino que alquila, nos encontramos con un problema, que es una ley de arrendamientos urbanos que permite perfectamente arrendar tantas veces como quieras tu propiedad. Nosotros te hemos planteado ante el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa en este Parlamento, que es la modificación de la ley de arrendamientos urbanos para que se pueda contemplar la figura del alquiler turístico. Cuestión que en estos momentos no podemos regular las comunidades autónomas porque está permitida por la ley de arrendamientos urbanos. Yo creo que tiene que ser el camino. No evitaremos nunca que el que quiera ir a un chalet, el que quiera ir a un producto distinto al hotel, vaya o no vaya. Lo que tenemos que hacer es potenciar al máximo el sector reglado, evidentemente, y sobre todo intentar hacer todo lo posible para que compitan en igualdad de condiciones. Yo creo que el gran debate y la gran razón está en este momento en el sector hotelero, porque están compitiendo de manera desigual, sin controles y con unas ventajas muy superiores a las que pueda tener la hotelería tradicional. Señora Moranta, en este caso, no sé si es este tema el que más preocupa a la Federación, al sector hotelero, o hay alguno más que le quiera transmitir al consejero. Es un poco de la finalidad de la tertulia de esta noche. Hay tantas cosas que pero no sé si me pensaba que teníamos que hacer preguntas al consejero y al pues final el ahora señor Zamorano ha sacado tantos temas que no sé por dónde empezar.
Pues Bueno. por eso le preguntaba si este es el principal problema con que se encuentra el sector o hay alguno. Tiene razón, desde la Federación llevamos muchísimos años advirtiendo sobre el turismo residencial. Yo me acuerdo que cada año íbamos dando las cifras, supone un tanto, tal, y creo que ya estamos casi a la mitad del turismo que viene aquí, va a la oferta hotelera tradicional, porque muy bien no sabemos cómo llamarlo, y a la oferta turístico residencial. El caso es que llegado a este punto, pues existe, está ahí. Y es una oferta más. Que nos guste o no nos guste es otro tema, pero es evidente que en el panorama que tiene el mercado turístico, iba a decir mundial, pero al menos europeo, y el que recibimos nosotros, que un estancamiento de la demanda, unos mercados emisores que ya no son tan emisores, competidores muy fuertes, pues la verdad es que se tiene que buscar alternativas de explotación, sobre todo contestando a lo que el turista demanda. Creo que las viviendas vacacionales salieron un poco por esto. ¿Cuál es el problema? Pues lo que ha dicho el conseller, que compiten en desigualdad de condiciones con nosotros, porque no están los regulados, al menos no lo que estamos nosotros, no tienen una contención urbanística, que creo que es uno de los temas muy importantes de la isla, que sí tenemos los establecimientos hoteleros, que prácticamente no suben el número de plazas ni se conceden licencias nuevas. En cambio, quien pone puertas al campo a las viviendas vacacionales o turísticas, regladas o no regladas, alegadas o ilegales, no lo sé. En cambio, cuando nosotros desde el sector hotelero, en contestación a estas demandas que tiene el mercado actual, buscamos nuevas fórmulas de explotación, dígase Condotel, por poner un ejemplo, no es que quiera hablar de este en concreto, o los cambios de uso, o para que esto ya es salir del mercado, fórmulas imaginativas que llevan sí a una contención urbanística, sí a no un aumento de plazas en el mercado. Entonces nos encontramos en desigualdad de condiciones, lo fácil que lo tienen unos, lo difícil que lo tenemos nosotros. Entonces he dado muchas vueltas para llegar a una pregunta. Para hacer la pregunta, efectivamente. ¿Qué opina el conseller de estas nuevas fórmulas de explotación que nos estamos inventando para, creemos nosotros, incidir de buena manera sobre el mercado mallorquín? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas y lo hemos hablado en otras ocasiones. Y además, yo que soy un gran respetuoso de lo que es el mercado, yo estoy convencido que al final todas las políticas que tengas que hacer las tienes que hacer sobre la oferta, readaptándola a lo que te está pidiendo la demanda. Yo estoy convencido de que por mucho que nosotros queramos hacer, al final quien te acaba imponiendo su ley, quien te acaba imponiendo sus condiciones, sus gustos, sus preferencias y sus deseos, es la demanda. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles y lo suficientemente imaginativos como para saber actuar en políticas sobre esa oferta nuestra para adaptarla a la demanda. Y si el mercado va por ahí, y si el mercado necesita de esas adaptaciones, el Gobierno, desde la colaboración, desde el diálogo, desde el consenso, como están planteados en estos momentos los temas en la mesa de turismo, pues seguramente habrá que ir por allí. Pero yo creo que siempre, como hablábamos antes, desde el buen momento que tenemos ahora. Yo creo que la gran ventaja que tenemos ahora es que no nos aprieta una mala temporada, ni para el turismo residencial ni para el turismo hotelero, no nos presionan unos resultados ni unas temporadas como las que tuvimos en el año 2000 o en el año 2001 o en el 2002. Yo creo que en estos momentos tenemos la oportunidad de repensar esto con calma y con tranquilidad. Y nosotros no estamos cerrados a ninguna posibilidad que permita sencillamente adaptarnos lo mejor posible a la demanda. Quien crea que acabará condicionando la demanda, yo creo que es excesivamente presuntuoso. Nosotros podemos intentar mejorar, ser más diversos, ser más variados y mil cosas, pero sobre todo tendremos que intentar adaptarnos cada vez más a lo que nos pide la demanda, anticiparnos incluso a esas demandas y por tanto nosotros lo que queremos es observar, analizar y poder hablar con toda tranquilidad de estos temas y cuantos sean necesarios con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Lo que pasa es que lo conocéis bien. Yo creo que estamos ahora a 6 meses de un proceso electoral. Yo creo que es muy importante que en estos momentos las distintas opciones políticas que podamos concurrir a las elecciones expliquemos claramente
¿Cuál es el resultado de esta reflexión y de este pensamiento que habremos podido hacer durante este tiempo, durante estos 6 meses, y plantear una oferta de compromiso seria con la sociedad y con el sector turístico para los próximos 4 años? Yo quiero ser muy claro, muy honesto y muy sincero en ello. Yo no creo que en estos momentos, a 6 meses de finalizar una legislatura, estemos en el momento adecuado y preciso para tomar decisiones, para tomar algún tipo de decisión que pueda ser luego cambiada, modificada al cabo de medio año. Creo que estamos más en el momento de hablar, de dialogar y de pensar y de reflexionar. Señora Moranta, ha echado un capote al presentador para poder entrar en esa ronda de preguntas, porque a veces es un poco complicado llevarlo. Pero en el caso de las agencias, también creo que tienen alguna pregunta que lanzar al conseller, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos muchas preguntas y sobre todo en mi época anterior, pues el conseller sabe que yo se las he hecho y en todo caso yo puedo decir que me he sentido siempre respaldado, por lo menos comprendido con el conseller y con su apoyo y con su ayuda. Y yo creo que esto es lo que decía antes, que se inició una vez que el conseller Flaquer tomó posesión de la Consellería de Turismo. Nosotros lo que sí vemos es que sí nos gustaría, digamos, potenciar más este mercado interior que tenemos también aquí en Baleares. Y entonces yo creo que aquí las agencias de viajes jugamos un papel que creo que es importante, porque muchos de los movimientos que se han hecho precisamente a través de las agencias. Yo creo que voy a dar una cifra simplemente para que lo tengamos todos presentes. En Baleares habremos movido a final de año aproximadamente unos 14 millones de viajeros, entre los turistas que hemos recibido y que vamos a recibir hasta final de año y los habitantes de Baleares que han salido de viaje repetidamente a la península o al extranjero, ¿no? El índice de reclamaciones que se ha tenido de estos viajes controlados por agencias de viajes de Baleares han sido sobre 14.725.000 reclamaciones. Estas 725 reclamaciones representan el 0,005%. Lo cual quiere decir esto, yo creo que es una aportación importante que hacen las agencias de viajes al sector turístico y a nuestra sociedad al tener un índice de reclamaciones tan bajo que en la mayor parte de las ocasiones se solventa completando lo que nos solicitan a nosotros nuestros clientes, lo cual quiere decir que los clientes que van por agencia de viajes habitualmente se sienten satisfechos. Yo creo que el poder potenciar este tipo de viajes, este tipo de oferta, bien sea por Internet o por otra vía o por el sistema tradicional que se conoce, creo que es bueno porque ofrece y añade una calidad a nuestro producto turístico que no es desdeñable. Por otro lado, y simplemente a título de ejemplo, pero poniéndolo en el otro lado, todos tenemos presentes las imágenes que hemos visto en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Yo puedo decir hoy que todos los clientes que se vieron afectados en el aeropuerto del Prat de Barcelona por los días tan terribles de finales de julio, todos los que iban por agencia de viajes, todos han visto satisfechos ya su reclamación. Los otros, pues se ven en la necesidad de discutir con compañías, etcétera, etcétera, la mayor parte de ellos con una lesión importante a sus intereses por una serie de decisiones y de indemnizaciones fijadas por el Ministerio de Fomento. Insisto, los clientes que han ido con agencia de viajes, todos se han visto satisfechas sus reclamaciones. Por tanto, creo que es un sector al cual creo que el conseller en todo caso lo comprende y espero que lo comparta, hay que potenciar porque añade calidad a todos nuestros productos. ¿De qué forma? Bueno, yo creo que el papel de las agencias de viajes en sus dos vertientes en las Islas Baleares ha sido fundamental en el desarrollo turístico, ¿no?, de estas islas, tanto en su vertiente, insisto, receptiva, como en su vertiente emisora. Yo creo que hay un panorama abierto allí. El otro día hubo unas jornadas como consecuencia de Tecnoturística del año que viene, el foro de Tecnoturística, donde se planteó el tema del turismo interior, de la potencialidad que se abre con estos 27,5 euros, ¿no?, de los trayectos a partir de que el Ministerio ponga en marcha el sistema que se le planteó por iniciativa del Gobierno. Yo creo que efectivamente, como decía ya Jaime, estamos ante un mundo
pues extraordinariamente rico, porque por 27,5 €, pues muchísimas familias en un momento, en un fin de semana de buen tiempo, pues se plantearán el poder coger un avión y poder ir a pasar un fin de semana a Menorca o a Ibiza y viceversa. Y todo esto generará unas potencialidades tremendas, sobre todo en lo que es ese segmento de temporada media y baja, que es el que más nos cuesta trabajar, ¿no? Y ahí tienen las agencias, tanto online como físicamente en sus propias oficinas, pues un trabajo en el que van a contar con todo nuestro apoyo, con toda nuestra colaboración, de comunicación al público, de transmisión al público de todo esto. Hay otro segmento que es increíble el auge que está cobrando, que es el fin de semana, el propio fin de semana del señor de Mallorca, que se traslada de Palma a cualquier parte de nuestra geografía insular a pasar un fin de semana en uno de estos hoteles, a través de agencias de viajes o a través incluso directamente del propio hotel. Yo creo que hay un campo tremendo de actuación de las agencias, que sabe perfectamente Jaime y sabe perfectamente el colectivo de Aviva, que nos va a tener a su lado para todo el esfuerzo que podamos hacer de promoción, de colaboración en este campo, entre otras cosas porque además a nosotros nos cubre otro objetivo muy importante, que es algo que apuntaba él, que es vertebrar mejor esta comunidad autónoma plurinsular. Es cierto que a nosotros nos falta esto. Un territorio plurinsular genera estos problemas. No es lo mismo que cualquier otra comunidad autónoma con provincias limítrofes geográficamente. Aquí tenemos el problema del salto marítimo cada vez o aéreo, y eso hace que tengamos que intentar acercar cada vez más estas islas. Y abaratar los vuelos puede ser una magnífica política en este sentido. Para conseguir las dos cosas. Señor Zamorano, si tuviera que elegir un tema que trasladar al conseller, ya me imagino que es complicado, pero por adelantar uno, y si podemos llegaremos al segundo también, ¿cuál sería? A ver, hay muchos, ¿eh? Hay una colección de preguntas, pero el tiempo es limitado. Entonces yo creo que tema clave para mí y para todos nosotros es qué vamos a hacer con el invierno. Es decir, hemos hablado de desestacionalizar, yo tengo la impresión de que hemos tirado la toalla. Si hablo como turoperadores, los turoperadores han programado el invierno perdiendo dinero durante muchos años y vemos que últimamente todos van recortando el invierno a las islas Menorca, Ibiza, ya no hay programas, en Mallorca se va reduciendo y recortando porque históricamente, aunque no se lo crea nadie a lo mejor, el turoperador está perdiendo dinero en invierno, pero es muy difícil soltar y luego volver a recuperar, recolocar el mercado y mandarlo a otras zonas que sí que son más atractivas y más vendibles en invierno. Las agencias de viajes estamos ahí, no tenemos ningún problema. O sea, podemos operar mucho más de lo que operamos, es decir, que no operamos casi nada. Y el transporte lo mismo, los autocares están parados uno al lado de otro. Pero ¿qué hacemos? Los hoteles no tienen más que abrir. Alguno necesitaría posiblemente mucha inversión, tanto en acondicionarlo para invierno, calefacción, etcétera, como en espacios cerrados, que no hay tantos, porque están construidos más con espacios abiertos al exterior, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Hay un tema de promoción que creo que o ya no se quiere hacer tanto, no se incide tanto ahí como en otras cosas, y hay un tema también de conseguir, porque no solo eso, sino que hay que conseguir que las zonas estén abiertas. Es decir, no basta con abrir un hotel en Magaluf o en Calador, si luego el cliente no puede, y ha habido experimentos como el caso del Inserso, etcétera, que ponían zonas en las que luego el cliente no podía hacer nada porque no había ni un bar, ni una cafetería, ni un restaurante, ni nada abierto, la calle estaba cerrada. Entonces, la ¿qué desestacionalización, a veces tan difícil de pronunciar como de conseguir. Hay una colección de preguntas, pero esa es sin duda la más importante, y yo iba un poco en la línea de lo que hablaba al principio. Yo creo que hemos perdido ese invierno porque antes estábamos solos en ese invierno, es decir, no competíamos apenas con nadie. Cuando Mallorca nace como destino turístico, nace como un destino para las clases europeas medias que tenían algunas posibilidades de viajar para escapar de los rigores del invierno europeo, y venían aquí a pasar el invierno. Fue el nacimiento turístico de nuestras islas como destino. En agosto se quedaban en Alemania y en Inglaterra, que tenían más o menos un buen tiempo. Hoy el cliente puede ir a muchísimos otros sitios. No estamos ya solos en ese mercado. Y lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es intentar decirle al cliente no dónde va a ir, porque ese dónde va a ir lo tiene en muchos sitios, sino qué va a hacer en ese sitio al que va a ir. Creo que la pregunta que se hace hoy el cliente ya no es tanto dónde voy, sino además de dónde voy, qué hago allí.
Y lo que hay que hacer es lo que decía, diversificar. Pero diversificar no es una tarea solo del gobierno. Luego hay que promocionar. Estoy de acuerdo con Eduardo en que todos los recursos que destinemos a la promoción del invierno será siempre insuficiente. Pero yo no puedo vender ni promocionar un destino en el que no hay nada que hacer allí. Menorca siempre tiene ese problema, siempre hablamos de Menorca. Difícilmente se puede vender Menorca en invierno si no le damos una alternativa de golf, si no le damos una alternativa de alguna cosa que pueda despertar el interés de un cliente o de un visitante. Por lo tanto, yo creo que la palabra es diversificación. Y diversificación de producto, por tanto de empresa privada, que tiene que saber diversificar y saber orientarse hacia los nichos y hacia los segmentos a los que pueda cautivar o capturar en esas temporadas medias y bajas, y diversificación en el destino. Hemos de crear infraestructuras capaces de desestacionalizar. Yo tengo una confianza ilimitada en el Palacio de Congresos. Estoy convencido que el Palacio de Congresos de Palma va a ser un antes y un después también en este sentido. Sobre todo para Palma, para Palma y para la bahía de Palma en general, Calviá, Paguera. Es verdad que luego hay zonas más alejadas que a lo mejor no se verán tan beneficiadas, pero estamos hablando de un porcentaje muy importante de nuestra oferta. Y hay que crear infraestructuras en el resto de sitios y ser imaginativos y ser innovadores, pero lo lamento, es decir, no estoy intentando trasladar ni exonerarme de ninguna responsabilidad. Las administraciones tenemos un grado de responsabilidad, que es el de crear infraestructuras capaces de desestacionalizar, pero tiene que haber también un esfuerzo por parte del producto, del empresariado, tanto de alojamiento como de oferta complementaria, de saber explicarle y transmitirle al cliente que va a venir para algo más que el sol y la playa, porque ese sol y la playa en noviembre o en diciembre interesará más a lo mejor irse a otro sitio que venir aquí. Vamos a intentar, si les parece, como hay preguntas para un rato largo y no tenemos tanto como a nosotros nos gustaría, si en las siguientes podemos, tanto en pregunta como en respuesta, ser un poco más... Sobre todo en respuesta. No, yo creo que es un poco todo, porque realmente el tiempo, no solo en televisión, sino en los medios, es un poco limitado. Yo voy a ser el primero que voy a intentar acortar. Sí que nosotros hemos, al hilo un poco de lo que decía el señor Bauzá, esa parte de la importancia de la formación, nosotros hemos querido acercar nuestras cámaras a la universidad y al azar, escoger a 5 alumnos para, o no sé al final cuántos tendremos tiempo de responder, pero que sí querían lanzar alguna pregunta al conseller. Vamos a tener la oportunidad de ver qué es lo que le preocupa al futuro profesional del sector en cualquiera de sus vertientes, tanto directiva como de trabajo. Entonces, si señor conseller, le voy a pedir pues eso, esa brevedad para ver si tenemos tiempo por lo menos para otra ronda para cada uno de los invitados. Bueno, bàsicament una de les preguntes que faria el senyor Flaquer seria quan se fa d'una manera definitiva un pla estratègic de turisme que ens elimini aquestes anades i tornades de sempre i només tapar forats però no agafar una estratègia de futur. Señor conseller, es evidente que no era un alumno, sino un profesor en este caso, pero bueno, la pregunta es interesante. Bueno, yo creo que en este momento se está haciendo. Jaime Bauzá forma parte además de la mesa de turismo en la que están incorporados tanto los sindicatos como las patronales, como los consells y el gobierno, y ahí se están discutiendo, yo creo, los 15-20 temas verdaderamente importantes por común acuerdo de todos, y ahí se están intentando elaborar esas bases que se nos pedían. Digamos, el plan estratégico es la mesa sectorial de turismo, ¿no? Correcto, pues ahora sí creo que tenemos la oportunidad de ver a algún alumno. Yo quería saber a ver qué medidas van a tomar para desestacionalizar el turismo en Mallorca, ya que es la principal fuente de ingresos y en invierno hay un gran cambio y una gran bajada de demanda de turismo. Coincide, ¿no? Coincide con la preocupación del sector con la del estudiante. Es que es difícil hasta la palabra, ¿eh? Ya ves que desestacionalización. lo hemos hablado antes. Sí, no, creo Solo que tiene trabajo. Diversificación. Pero pública y privada, y luego la promoción, naturalmente. Si se me permite, yo creo que tenemos un elemento muy importante que nos ayuda también a desestacionalizar, que son precisamente las compañías de bajo costo, que precisamente operan en invierno. Básicamente son las que nos comunican Mallorca con el resto de la península y el resto de Europa. Y por ahí nos viene una buena ayuda.
Creo que es importante tenerlo presente. Y no olvidarnos tampoco, que es un fallo mío, que estamos un poco centrados en el tema de los aviones, que también las comunicaciones entre islas y con la península la podemos hacer con distintas navieras importantísimas a unos precios también muy razonables con las cuales uno puede trasladar el coche. Y bien, Eduardo, creo que... Sí, también muy rápidamente para ver si podemos... Sí, muy rápidamente. Estamos, creo que de acuerdo todos, y también que es un esfuerzo público y privado. Yo antes he dicho qué hacemos, no qué hace la Administración, y he dicho lo que nosotros, en lo que a nosotros nos toca, estamos, quizás lo que lo tenemos más fácil, estamos preparados. Pero hay un problema, eso, que en las zonas, incluso si hablamos de fines de semana, que hablamos antes, en Palma, que está haciendo una campaña muy grande de Palma 365, que es 365 días al año abierto, el fin de semana, a nosotros mismos, que conocemos todo, nos cuesta encontrar un restaurante para comer o un bar para tomar un aperitivo por la mañana, con lo cual no sé qué podemos hacer, no sé qué puede hacer la Administración para empujar a que los bares, los restaurantes, haya vida durante el fin de semana en la ciudad de Palma, que teóricamente es el atractivo más interesante del fin de semana de este turista de invierno. Señora Moranta. Y sobre todo las tiendas también. Sé que siempre toco temas complicados, pero el tener un fin de semana de shopping que es tremendamente popular en toda Europa, y pasando a las preguntas y tratando de ser concisa. Un segundito, haremos la última intervención de un alumno de la universidad y luego hacemos una muy rápida. Damos paso a la última intervención desde la universidad. Bueno, mi pregunta es, ¿qué podría hacer para atraer turismo de más calidad? Bueno, pues, esa es otra pregunta, digamos, del millón, ¿no? Esa es una pregunta muy genérica. Yo creo que lo que hay que hacer para atraer un turismo de calidad es trabajar en el destino. Yo tengo que insistir en algo que es fundamental y que yo creo que tenemos que haber aprendido del pasado más reciente. Y es que toda la política se tiene que enfocar sobre la demanda, solamente se tiene que hacer promoción. La política verdadera hay que hacerla sobre la oferta. Pues mejorar, diversificar producto y destino. Si mejoramos producto y destino, lo hacemos más diverso y de mayor calidad, la demanda de mayor calidad vendrá sola. Y ahora sí, muy rápidamente, frase pregunta y frase respuesta, porque nos quedan prácticamente 4 minutos para terminar, señora Moranta. Con respecto a la promoción, querría saber si van a adaptar la promoción a los cambios del sector, me refiero al marketing online, y que no se preocupe el señor Zamorano, que sé que los mayores turoperadores online son los turoperadores tradicionales, y además los hoteleros siempre van a tener amor eterno a los turoperadores, pero va a haber promoción, marketing online y además también campañas destinadas al turista final, como pudiera ser lo que hizo en el Festival de Regent Street, que creo que son Sí, lo estamos haciendo. importantes. Vamos a seguir en esa línea, lo estamos haciendo, y no solo en lo que es campañas online y lo que es este tipo de actos de promoción, sino además potenciando al máximo herramientas que tiene el sector, como pueda ser Avant Hotel, que permitan precisamente incidir más en ese segmento. Nosotros, como Administración, estamos obligados a atender estos dos flujos: el flujo turístico que viene organizado por un turoperador y el flujo que viene individualmente. Mañana mismo nos vamos a Tenerife, a la Convención de Agencias de Viajes Alemanas, para estar con los principales turoperadores alemanes y expresarles, como siempre, nuestro apoyo, nuestra colaboración, pero al mismo tiempo estamos también intentando estar presentes en campañas online, en campañas directas al consumidor, porque creo que hemos de ser capaces de atender a los dos canales de comercialización. Señor Zamorano, también muy rápidamente. Muy rápido, no, tenía una pregunta que era larguísima, no larga la pregunta, pero sí la respuesta, que era ¿cuál es la apuesta del Gobierno, si es calidad o cantidad? Y no es si atraemos más turismo de calidad, que estoy de acuerdo. Para atraer más turismo de calidad, lo que tenemos que hacer es tener oferta de más calidad y punto, ¿no? Pero ¿cuál cree el conseller que es el futuro que deberíamos tener? ¿Calidad o cantidad o una mezcla? Yo creo que hemos de ser capaces de buscar un punto de equilibrio. Yo creo que aquí no podemos pensar solo en la gran empresa, que a lo mejor puede orientarse hacia un determinado segmento. Aquí tenemos un tejido empresarial que yo creo que es nuestra obligación también proteger, ¿no? El pequeño y mediano comercio, el pequeño empresario de hotel, pero lo que hay que hacer es dar calidad en cada uno de esos segmentos, naturalmente. Siempre tenemos que apostar más por la calidad que por la cantidad, pero teniendo la cantidad suficiente para mantener una economía con puestos de trabajo, en la que pueda haber una flota de autocares trabajando,
en toda su intensidad. Es decir, tú sabes perfectamente, Eduardo, que si solamente aspiráramos a tener 1 millón de turistas que pudieran pagar cada uno de ellos 500 euros por noche o 600 euros por noche, haríamos felices seguramente a unos cuantos y seguramente empobreceríamos a unos muchos. Yo creo que hay que conseguir un punto de equilibrio en el que tu flota de autocares pueda trabajar, en el que los pequeños y medianos comercios puedan trabajar y siempre desde ese prisma de la calidad. Y señor Bauza, para terminar. Sí, no, yo creo varias cuestiones. La primera, me alegra que el conseller cuente con las agencias de viajes y esté previsto el tema de la distribución en el costo de los aviones interinsulares. Yo creo que 2 temas que para mí son importantes en la desestacionalización. La posible, supongo que próxima ya, cogestión aeroportuaria de nuestras islas, que nos va a permitir hacer una gestión directa sobre nuestros aeropuertos y poder competir con otros aeropuertos de otros destinos del Mediterráneo. Creo que es una infraestructura importante para Mallorca y para cada una de las 2 islas, Menorca e Ibiza. Y después un problema que tenemos en permanente, que todo el mundo lo conocemos, al conseller mucho mejor que yo, es el tema del puerto, el tema de los cruceros, que sabemos que algunos cruceros se nos pierden por la falta de adecuación de esta infraestructura y sobre todo la complicidad que conlleva el mover esta cuestión. Yo creo que estamos aquí en el camino correcto y adecuado. En el tema de la cogestión aeroportuaria, como sabéis, forma parte del proyecto de reforma de estatuto y además de forma muy clara hemos manifestado nuestra opinión de que tiene que ser una cogestión participada por la iniciativa privada. Para nosotros esto es fundamental. Hay una mesa de transporte aéreo que está trabajando en la configuración de un modelo apto y adecuado para esto y por tanto yo creo que estamos en el camino adecuado. Y en el tema del puerto yo creo que esta tiene que ser uno de los principales retos y objetivos para la próxima legislatura. El puerto de Palma fundamentalmente tiene que someterse a una modernización con el mayor grado de consenso posible, con el diálogo de todos, que cada cual pueda explicar su idea, su parecer, su iniciativa, pero necesitamos efectivamente un puerto a la altura del siglo XXI. Pues agradecemos mucho su participación en esta mesa. Yo sí quiero, señor consejero, y me parece que sí, la respuesta va a ser breve en este caso, porque estamos no solamente por el tiempo, sino porque mucho me la temo. Hablaba antes de que no se quería comprometer a 6 meses de unas elecciones a hacer ningún plan a largo plazo. Pero ¿hay algún proyecto estrella en el ámbito turístico para la próxima legislatura o que quieran ustedes presentar? Nosotros tenemos bastantes, varios, y tienen que surgir todos del diálogo. Pero no nos va a adelantar ninguno en este programa. No, porque en este momento estamos en un proceso de diálogo abierto con el sector, con todas las asociaciones, para conocer sus inquietudes y espero que podamos y seamos capaces de conformar una oferta suficientemente atractiva para esa cita electoral. Ya me temía yo que la respuesta iba a ser rápida. Esperemos de todas formas que sí en un próximo encuentro el año que viene podamos tener esa oportunidad. Agradecemos mucho su participación aquí esta noche, a ustedes su atención al otro lado de las pantallas y esperamos contar con ella la próxima semana donde vamos a hablar de la fachada marítima. Hasta la semana que viene, buenas noches y gracias por su atención.